Bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos. Una vez más les saludamos en el amor de Jesucristo, pues deseando que todos ustedes pues estén bien, de salud, anímicamente, pues que ya que todo esto con la ayuda del Señor parece que va pasando, ¿no es cierto? Vamos en esta mañana a tocar un tema pues que es de mucha importancia para el pueblo del Señor y para la gente que no conoce a Cristo, también para los amigos, pues de vital importancia, para que mucha gente abra sus ojos a la realidad y no permitan pues ser presa del engaño, de la mentira y de las tradiciones. El tema que vamos a tocar en esta mañana se llama tradiciones dentro de la iglesia evangélica. Tradiciones dentro de la iglesia evangélica. Y vamos a tener como texto base de esta enseñanza el libro de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso número 8. Si usted tiene su Biblia, pues como siempre le recomendamos, pues tiene su Biblia a su alcance, la versión que usted tenga, la religión que usted profese, la palabra es la misma, ¿verdad? Cambia, en muchas cosas cambia la traducción, la interpretación de la palabra, pero el contenido es el mismo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hay un título que dice plenitud de vida en Cristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien, vamos a elevar una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos entrar a los hogares, a los corazones, a las vidas, Señor. Permite que esta tu palabra santa haga lo que tú deseas que haga, Señor, en cada corazón, en cada alma y en cada espíritu. Quita, Señor, el manto, el velo de la ignorancia. Quita, Señor, el espíritu de conformismo que hay en muchas personas. Y permite, Señor, que esta tu palabra llegue al corazón, al alma y al espíritu de las personas que nos ven y nos escuchan, y que traiga libertad espiritual, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Mira, a través de todas las épocas, el ser humano siempre se ha movido por tradiciones. Se ha movido por tradiciones en cuanto a creencias, en cuanto a la vida espiritual y podemos decir en todo lo que se relaciona a querer acercarse a Dios. Entonces el hombre siempre se ha movido por tradiciones y no por lo que esta palabra dice. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, dice él: escudriñad mis escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero es lo que menos hace el ser humano, ¿verdad? Muchas veces usted tiene tiempo para leer revistas, para chatear horas de horas en el internet, para leer los diarios, y hasta cierto punto tiene su importancia, ¿verdad? Pero lo que tiene mayor importancia, que es el conocimiento de esta palabra, el ser humano no saca tiempo para esto, ¿verdad? Se han conformado, la humanidad entera se han conformado con solamente escuchar lo que sus líderes religiosos le dicen, pero ellos no van a la fuente de la verdad, que es esta palabra, ¿no es cierto? Porque si usted quiere tratar un tema que tenga relación con la historia de este país, usted tiene que buscar los libros de historia, ¿no es cierto? Si usted quiere discutir un tema que hable de la medicina, tiene que usted ir a la fuente, que son los libros de medicina. Pero para lo que tiene que ver con la salvación de su alma, con lo eterno que es su alma, con la personalidad de Dios, todo lo que tiene que ver para saber y entender quién es Dios, no vale el libro de historia, no vale el libro de medicina, no vale el libro de gramática, ¿verdad? Lo que vale es este libro santo, porque este es el manual de Dios para el ser humano, y es a través de él, de este libro, es que vamos a ir conociendo quién es Dios. Muy bien. Entonces, en vista de esto, por eso usted verá que hoy por hoy hay más de 5.000 o 5.500 religiones sobre la faz de la tierra. Y la gente, por
tradición y por religiosidad la gente dice, no, hermano, todas las religiones conducen a Dios. Eso es mentira, eso es falso, ¿verdad? San Juan capítulo 14, verso 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Entonces, esa frase de que todas las religiones llegan a Dios es mentira, ¿verdad? ¿De dónde el hombre se inventó aquello que todas? O sea que si hay 5.000 religiones, quiere decir que hay 5.000 dioses. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que existe un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hecho hombre. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que lo que nos enseña la religión católica, que María es la que intercede por nosotros, es falso. Que Pedro intercede por nosotros, es falso. Que Gregorio intercede por nosotros, es falso. Es Jesucristo a quien Dios el Padre lo estableció como canal para que el ser humano se acerque a él. Entonces, en vista de esto, ¿verdad? Hemos traído este tema que tiene como título Tradiciones dentro de la Iglesia Evangélica. Ahora, quizás muchos que conocen al Señor, ¿verdad?, que han entregado su vida a Cristo, esta enseñanza como que les va a sonar contradictoria. ¿Por qué? Porque va a contrastar con sus ideas. Y yo quiero decirle lo siguiente: si criticamos, por así decirlo, si criticamos a las demás religiones porque viven por las tradiciones, entonces ¿por qué no podemos criticar también a los evangélicos que viven por tradiciones? Amén. Yo quiero leerle, mire lo que dice acá este tema, esta enseñanza. Dice así: sin lugar a dudas, el mayor porcentaje de la población mundial vive por tradiciones religiosas, otros por dogmas de hombres, otros son supersticiosos, pero en resumen, todo esto nada tiene que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Su palabra es una sola. El plan de Dios para el hombre es uno solo. Y está aquí en este libro. Y escuche esto, mire, esto es historia. Dice, en los primeros años de la iglesia cristiana, la plaga de las tradiciones fue combatida por los apóstoles del Señor con total eficacia. Mire, cuando Jesús estuvo aquí y Él trajo este bendito evangelio, si usted lee en su Biblia católica, usted va a encontrar que Jesucristo predicó el evangelio. No dice la Biblia que Jesucristo fue y predicó el catolicismo, no. Es más, Él mismo le dice a sus discípulos en San Marcos capítulo 15, versos 16 hasta 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Vio? El que creyere y fuere bautizado por el evangelio será salvo. Entonces, ¿de dónde sacó la raza humana este asunto del catolicismo? Se da cuenta que eso ya es una tradición y no tiene nada que ver con el Señor. Ahora, dice acá, de hecho, el Señor Jesucristo capacitó a sus apóstoles de tal manera que por años la iglesia se mantuvo limpia. Vamos a abrir 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Mire lo que dice. 2 de Timoteo. Más adelantito en su Biblia, búsquela, que ahí está. Unas cuantas páginas. Mire, hay gente que son religiosas, siguen tradiciones y ni aún conocen los libros de la Biblia. Uno le dice a Timoteo y buscan por acá por el comienzo de la Biblia. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el ser humano solamente se conformó con ir a la sinagoga de su creencia, la fe que él profesa, y se conformó con lo que el líder religioso le enseña. Pero por sí mismo él no busca enterarse de la verdad. Dice así, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo le pide esto a Timoteo? ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? A la mentira, a lo falso. Ahora, miren mi hermano y mi amigo. El último libro que se escribe acá se llama Apocalipsis, donde la Biblia enseña que el apóstol Juan, el último apóstol, el sobreviviente de todos, a este hombre lo desterraron solamente
por mantener su fe, su confianza en Jesús. No pensemos que él era un hereje como la religión católica o el imperio romano le llamó. Y como llamó a los demás apóstoles. No, Señor. Eran hombres que cumplieron a cabalidad con la orden que el Señor Jesucristo les había dado. Entonces, esto más o menos se extendió, la vida de Juan y toda la Biblia que está escrita, más o menos se extendió hasta el año 90 o hasta el año 100 después de Jesucristo. Entonces, en esa época, 110, 120 años, todos los discípulos o los apóstoles del Señor fueron exterminados. ¿Quién los mató? Perdónenme que sea tan claro, pero fue su religión. El catolicismo fue el que mató a todos los apóstoles del Señor, incluyendo a María, la Madre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el mensaje del Evangelio contrastaba con las creencias y con los dogmas religiosos que ellos habían implantado en el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, Pablo le exhorta a Timoteo a que enseñe, a que predique, que reprenda, que corrija. ¿Para qué? Para que los creyentes sean sanos en la fe y no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Mire, en estos días que estamos pasando de este coronavirus, hace creo que unos 15 o 20 días salió, por ahí se empezó a difundir un mensaje en el internet que un niño había tenido un sueño, creo que salió de Esmeralda, que había tenido un sueño y que el niño le decía a la mamá: mami, el Dios me dijo que en la vida voy a encontrar 2 pestañas y que había que hervir las pestañas y tomarse esa agua e iban a ser sanos de este virus. Entonces, mire cómo el diablo fácilmente engaña. Y yo estoy seguro que un porcentaje bien alto de aquí, de estos ecuatorianos, ¿verdad?, hicieron eso. ¿Por qué? Porque no tienen sustento, no tienen conocimiento, no tienen base bíblica. Entonces, fácilmente son movidos por cualquier viento de doctrina. Mira hasta dónde llega la creencia de muchos seres, muchas personas. Dicen: no, hermano, después de que yo tenga fe en esta piedra me hace milagro. O sea que no tenemos sentido común, no usamos la lógica. Por eso es que Isaías le dice, a través del profeta Isaías, Dios le dice al mundo entero, dice: no tienen entendimiento para discurrir para sí mismo y decir: no, pues si tomé un pedazo de leño con el cual he hecho candela, he asado un pedazo de carne, me he alimentado, y dice el profeta, del resto, del sobrante del leño, toman parte de ese leño que fue quemado, le dan forma de hombre, lo pintan, lo adornan y lo ponen sobre un altar y lo adoran. O sea, ¿hasta dónde llegó? Llegó la degradación mental del ser humano, que de un pedazo de leña de carbón que le sirvió para cocinar carne y comer, de ese restante hacen un dios, hacen un ídolo. Por eso que el libro de los Salmos, capítulo 115 y capítulo 135, el salmista David es claro, dice: tienen ojos y no ven, tienen manos mas no tocan, tienen piernas y no caminan, tienen boca y no hablan. Y ahí no queda todo. Semejante a esos muñecos, ¿verdad?, que no ven, no hablan, no tocan ni caminan, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano no tiene tiempo para leer la Biblia. Usted tiene tiempo para todo, ¿no es cierto? Se obsesiona en hacer riquezas, se afana por el trabajo, se afana por su carro, por su casa, y tiene una casa buena, quiere otra mejor, tiene un carro bueno, quiere otro mejor, y tiene tiempo para todo, menos para leer este libro santo. Ahora, miren lo que sigue diciendo esta enseñanza histórica. Dice: aleluya, aun cuando Constantino llegó a ser emperador, esto fue por el año 350 al 400 allá en Roma, cuando Roma fue imperio mundial, y luego de mezclar la religión con la política y las tradiciones, sin embargo, la verdadera iglesia del Señor se mantenía íntegra, sin contaminación alguna. ¿Por qué? Porque los hombres, la doctrina que sembró Jesús a los apóstoles y lo que los apóstoles sembraron a los demás creyentes, entonces eran hombres íntegros que mantuvieron esa palabra. Pero por el año ya 500, 600 después de Cristo, entonces este Evangelio Santo desapareció de la tierra. Arrasaron con todo lo que tenía que ver con el Evangelio de Cristo. Miren la crueldad del Imperio Romano. Filipenses 2.15, miren lo que dice. Ahí mismo, atrásito, una página atrás, ahí está.
No se preocupe, yo le espero. Filipenses 2:15, mire lo que dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire lo que Dios nos dice, que en medio de toda esta generación, mire usted ha encontrado de pronto que algún cura católico, algún testigo de Jehová, algún mormón, algún Hare Krishna, algún musulmán se ha lanzado a las calles a predicar? ¿Usted ha encontrado? Ninguno, ¿no es cierto? O de pronto a través del Facebook nos encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la gente, aún en medio de esta plaga, aún en medio de esta mortandad que ha habido, la gente se dedica ¿a qué? A hacer lo malo, a practicar el pecado. Dice la Biblia, no duermen si no han pecado y no han hecho mal contra su prójimo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos exhorta a que nosotros tenemos que ser diferentes. Somos luz en medio de un mundo que está invadido de tinieblas. Y si usted me dice, no, pues hermano, sí hay claridad, pero me refiero en el sentido espiritual, tinieblas espirituales. Por eso cuando Jesús le dijo, Jesús sanó al ciego Bartimeo, y vinieron los fariseos y los escribas a querer reprocharle el milagro que Jesús había hecho, Jesús le dijo, vosotros también estáis ciegos. No, si nosotros vemos y somos hijos de Abraham. Entonces Jesús los confronta y le dice, ustedes ven. Entonces, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece en ustedes. Gloria al Señor. Entonces, en medio de esta generación, el creyente, el evangélico, el cristiano, el que es nacido de nuevo, tiene que resplandecer, pues tiene que marcar la diferencia. Y hay una diferencia abismal. El evangélico que es cristiano convertido en Jesucristo, oiga, se ve la diferencia en leguas. En su forma de hablar, en su forma de vestir. La mujer evangélica se ve la diferencia a leguas, en su forma de caminar, en su forma de vestir. ¿Y por qué muchas mujeres evangélicas? Usted ve iglesias llenas de mujeres evangélicas usando pantalón, usando licra, minifalda. Dígame, ¿no es mundanalidad eso? Esto quizás, mira, muchos evangélicos quizás estén viendo, escucharon este mensaje. Y esto va a contrastar con la vida que usted lleva. Y quizás usted me diga acá, si mi pastor no me ha dicho nada. Correcto. Ese pastor tiene que rendirle cuenta a Dios por esa vida libertina que le está enseñando a la iglesia, al rebaño. Hace unos días me escribió un hermano y me dice, no, si mi pastor me dijo que sí me podía divorciar y casar. Mire usted, cuando la Biblia dice que el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces, ¿de dónde me saca un pastor que usted puede divorciarse y puede volverse a casar? Eso se llama adulterio. Pero como hay pastores que no quieren tener confrontaciones con las ovejas, no quieren que las ovejas se sientan bien, y si de pronto es una ovejita que le lleva buenos diezmos, buenas ofrendas, en los días de los cumpleaños le llevan ropita, pantalón y zapato, terno. Oiga, ese pastor, ¿qué va a querer corregir esa oveja? Pero ¿sabes algo, pastor? Tú tienes que rendirle cuenta a Dios por las falsedades y las mentiras que estás enseñando. Arrepiéntase, pastor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Este tema, acá es historia. Acá está la Biblia, no se preocupe. Dice, esto hizo que Roma iniciara la persecución contra la verdadera iglesia cristiana. Obviamente, los que habían hecho parte de su vida la palabra del Señor, no pudieron hacer frente a tamaña amenaza. Entonces, cuando se vive una vida superficial, usted no puede hacer frente a la amenaza. Cualquier amenaza, cualquier estornudo del diablo atemoriza al creyente. Y el creyente niega la fe. ¿Verdad? Entonces no pudieron hacer frente a tamaña amenaza. Sucumbieron ante el peligro y ante las ofertas que Roma les hizo. ¿Cuáles fueron las ofertas que Roma les hizo? Entonces ya no era cuestión de ser pastor por el grado de consagración o por el llamado del Espíritu Santo. No, era cuestión de política. Así como usted ve los políticos que se los designa a dedo, así era en el tiempo de Roma. Tú eres hijo del emperador nieto, tú ves acá, tú eres pastor, tú eres sacerdote, tú eres cardenal. Y dicho sea de paso, la palabra cardenal no aparece en la Biblia, la palabra papa no aparece en la Biblia. ¿De dónde me sacaron los católicos que el primer papa es Pedro? Si la palabra papa aparece ahora en el 1960.
Entonces, ve, todas estas mentiras y estas tradiciones, el mentalizador de esto se llama el catolicismo romano. Gloria al Señor. Dice por acá, llegó el momento en que los hombres de Dios desaparecieron de las congregaciones que fueron casa de Dios y puerta del cielo, desaparecieron también. Por lo tanto, Dios tuvo también que ausentarse y empezaron las religiones a guiar y a dirigir la vida espiritual de la humanidad. Mire, yo le digo algo a usted, le sugiero algo. Usted tiene el internet a su alcance, ¿no es cierto? Mire, busque, más luego después de que usted escuche este mensaje, busque el origen del catolicismo. ¿Cuándo se originó el catolicismo? ¿Quién fue el que dio origen a esta pagana creencia? Y busque también cuál es el origen del cristianismo, del evangelio. Y ahí usted salga de duda. Si usted gusta, no me crea a mí. Pero váyase a la historia y usted se va a dar cuenta. Ahora, y es así que hoy por hoy el mayor porcentaje de la población mundial vive por las tradiciones religiosas. Y mire, con tristeza lo digo esto, incluyendo la iglesia que se llama cristiana evangélica, porque también, por eso el tema es tradiciones dentro de la iglesia evangélica. También hay evangélicos que viven por tradiciones, pastores que meten tradiciones a la iglesia, que de todo eso son culpables delante de Dios. Usted mira, hermano, no juzguen, la Biblia no estoy juzgando. La Biblia dice, Pablo dice, juzgar con justo juicio. Cuando dice, no juzguéis para no ser juzgados, Jesús está diciendo que si yo lo juzgo a usted desde el punto de vista calumniante, o sea, lo calumnio, ahí estoy pecando. Pero si yo confronto lo mal que usted está haciendo, eso no se llama juzgar. Eso se llama poner las cosas en su sitio. Lo hizo el apóstol Pablo con Pedro. Cuando Pedro cayó en la hipocresía, Gálatas capítulo 2, cayó en un pecado de hipocresía. Y estaba permitiendo ciertas cosas que eran anormales en la iglesia. Pablo fue y lo confrontó. Y no es que Pablo juzgó a Pedro, no, Señor. Lo confrontó y le dijo sus verdades. Entonces, Pablo mismo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que juzgar con justo juicio. 1 Corintios capítulo 5. Dice la Biblia que había un caso de inmoralidad. En su Biblia católica está. 1 Corintios capítulo 5. ¿Y sabe cuál era el caso de inmoralidad que había entrado a esa iglesia? Y el pastor de la iglesia de Corinto estaba tan tranquilo. El hijastro convivía con la madrastra. Sí, así, ahí dice la Biblia. Léalo, que ahí está. Y los hermanos, y los líderes, y los pastores, oigan, se habían envanecido. Y cuando llega la noticia al apóstol Pablo, que estaba ausente, Pablo desde donde estaba les manda el mensaje y les dice, yo como ausente ya juzgué el caso. Y como presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa hizo. Y le dice, en la parte última de ese versículo, le dice, ya he juzgado al que tal acción cometió. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. O sea que Pablo también pecó. Estaba juzgando Pablo. Porque muchos pastores me dicen a mi hermano, no juzgue para no ser juzgado. La Biblia dice, pero vuelvo a repetirle. La Biblia dice que si yo lo juzgo a usted con intención de calumniarlo, ahí estoy pecando. Pero si yo lo juzgo porque le llamo la atención porque usted está haciendo mal las cosas, eso no es juzgar, eso se llama confrontar. Dice el apóstol Judas en su epístola pequeña, versos 3 y 4, dice él, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribirles. ¿Para qué? Para que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Bien, mire, no es como dicen los hermanos, ay no hermano, es que el pastor dice así, no hermano querido. Usted como oveja, usted tiene la libertad de leer la palabra. Y si yo como su pastor estoy enseñando mal, usted tiene que confrontarme a mí. Usted no puede aceptar que si 5 por 5 es 25, venga su pastor y diga que 5 por 5 es 4. Entonces, ¿dónde estamos? Si la Biblia dice que el Señor Jesús viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, es sin mancha y sin arruga. No como dicen los pastores, ay hermano, no todos somos débiles. A ver, levante su mano, ¿quién aquí es perfecto? Y con ese cuento tienen a toda la iglesia imperfecta. Esa iglesia no viene a levantar el Señor, pues hermano. Aquí tenemos que ser perfectos. Dice Pablo a los filipenses, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura y al nivel del varón perfecto que es Cristo.
solamente aquellos van a ser arrebatados, hermanos. Por motivo de tiempo, esto queda en continuación para mañana posiblemente. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.